cabo la evaluación profesional de la ciudadana María Herminia Ochoa Escudero, que presenta el trabajo de tesis colectiva titulado Los valores éticos en educación ambiental de los alumnos de primer grado, secundaria Francisco Madero, municipio de Chicolapan, Estado de México. Nos acompaña en este momento en el presidio el secretario, maestro Genaro Maya Retenco González, bienvenido. Buenas noches. Nos acompaña también el vocal, maestro de educación, Adrián Contreras Magaña. Buenos días a todos. Y su servidora, la presidenta de esta mesa, la doctora en Ciencias, María Los Ángeles, es un placer que nos acompañen todos. La exposición por parte del pasante será un resumen de la actividad realizada y que documenta el trabajo escrito, de sus cualidades metodológicas y de la relevancia de los resultados, teniendo una duración máxima de 20 minutos. La réplica, a cargo del jurado, deberá centrarse en el trabajo escrito que presenta el pasante y consistirá en la formulación de preguntas para fortalecer la importancia de la temática. El rigor metodológico utilizado, la validez de los resultados, conclusiones y el dominio del pasante sobre el tema. La réplica de cada integrante del jurado tendrá una duración de 10 minutos como mínimo y 20 minutos como máximo. Ningún integrante del jurado podrá abstenerse de replicar ni retirarse de la sustentación antes de su terminación. El pasante responderá a las preguntas del jurado en un tiempo máximo de 20 minutos. El presidente será el moderador del examen, vigilando que los tiempos se cumplan. El orden para ceder la palabra a los generales será el siguiente. Voy a iniciar el vocal, continúa el secretario y por último el presidente. Y sin más, bajo esta dinámica del examen se procede a la exposición por parte del pasante. Bienvenida, ciudadana Herminia, y estamos listos a escuchar. Buenos días a todos. Gracias. Mi nombre es María Herminia Ochoa Escudero. Les agradezco su asistencia y les doy la más cordial bienvenida a mi trabajo de tesis que se titula Los valores éticos en educación ambiental de los alumnos de primer grado de la Escuela Secundaria Francisco y Madero del municipio de Chicolapan. En esta primera lámina lo que vemos es la estructura del texto de la investigación, que estuvo enfocada desde un enfoque cualitativo en el municipio de Chicolapan, en el Estado de México, en el nivel secundaria. Y aquí vemos que está conformado por 6 capítulos, que por cuestiones de tiempo voy a exponer cada uno de ellos en manera breve. ¿En qué consistió? Es importante mencionar que al inicio de esta investigación se realizó el estado del conocimiento, el cual consistió en una revisión de 20 artículos científicos en revistas de prestigio. Y bueno, pasando a lo que es el capítulo 1, este se titula Los aspectos fundamentales del proyecto. En este capítulo contiene el planteamiento del problema, el cual consiste en que a partir de los años 60 se realizó una evidente crisis del deterioro ambiental, esto a partir de las publicaciones en el ámbito de la economía política, que realizan estudios prospectivos, y estos pues generan controversia a nivel internacional. Debido a ello, la UNESCO propone reuniones para enfrentar el tema, y otro de los puntos que vemos aquí es la nueva escuela mexicana, el cual pretende, mediante estrategias de la Ley General de Educación, enfatizar la cuestión de los valores y la educación ambiental en el sistema escolarizado. Otro punto a señalar es la agresión que sufren los ambientalistas en el Estado de México y el cambio de uso de suelo que hay en el municipio donde se realiza la investigación debido a la instalación de unidades habitacionales, así como los gases emitidos por las ladrilleras en esta región debido a los materiales que utilizan, como son la quema de llantas, unicel, tela, entre otros, para la elaboración de los ladrillos. Pasando a lo que es la pregunta de investigación, todos estos aspectos pues condujeron a ella, que son cuáles son los valores éticos que se promueven en los alumnos
de primer grado de la Escuela Secundaria Francisco I. Madero de Chicoloapan. Y como parte de la justificación, tenemos el interés por movilizar las conciencias y conducirlas a una ética de la comprensión, la cual consiste en aquella autocrítica hacia uno mismo, así como evidenciar los escasos contenidos curriculares en cuestión destinados a la educación ambiental. También rescatar el carácter crítico de la educación en su sentido de responsabilidad social y en la formación de valores. Bueno, pasando a lo que es el objetivo general de la investigación, este consistió en identificar cuáles son los valores éticos que se promueven en los alumnos del primer grado de la Escuela Secundaria Francisco I. Madero. Como objetivos específicos fueron 3. El primero es exponer los antecedentes relevantes de la educación ambiental. El segundo, identificar cuáles valores predominan en los estudiantes de la escuela secundaria. Y el tercero, interpretar y analizar las entrevistas y los cuestionarios que se realizaron durante la investigación. En cuanto al supuesto, dice así: las acciones en materia de educación ambiental que se promueven es a través del ejercicio de valores éticos como la cooperación, la participación, la limpieza, la responsabilidad, que contribuyen a generar una conciencia sensible en los alumnos de la secundaria. Pasando ya a lo que es el capítulo 2 del texto, aquí lo que se desarrolla es el concepto de educación a través desde su raíz etimológica, sus perspectivas epistemológicas, su discusión de cientificidad de la disciplina, así como las perspectivas funcionalistas, que se revisa a través de los postulados de Emilio Durkheim y en la postura crítica del autor latinoamericano Paulo Freire. En este capítulo se incluye el subtítulo La educación vista desde los informes de la UNESCO, el cual consiste en un análisis a los textos de La educación encierra un tesoro del economista Delors y los 7 saberes necesarios para la educación del futuro del filósofo Edgar Morin. Es importante mencionar aquí que estos informes fueron encargados por la UNESCO como parte de los objetivos de la educación sostenible en la década de los 90. Pasando al capítulo 3, este es uno de los más amplios del texto porque se titula, primero, La travesía de la educación ambiental. Y aquí se hace todo un recorrido cronológico a través de cómo se configura el concepto de educación ambiental, iniciando con la definición de medio ambiente, que nos dice que es todo aquello, elemento tanto natural como artificial, que rodea al hombre, más la interacción que se genera entre estos elementos. Y derivado de ello, de la complejidad de este concepto, también se revisa a través de la teoría de sistemas. Regresamos a lo que le mencionaba hace un momento, que las publicaciones en el ámbito de la economía política a partir de los años 60, una de ellas es Primavera Silenciosa de Carson en 1962, la Conferencia de la Biosfera en 1968 y la Ley de la Entropía y el Proceso Económico en 1971, así como Los Límites del Crecimiento en 1972, son algunos estudios prospectivos que develan el agotamiento de los recursos naturales a causa de la explotación y el proceso industrial. Entonces, la controversia que generan provoca que la UNESCO proponga esas 3 reuniones, la primera en Estocolmo en 1972, la segunda en Belgrado en 1975 y la tercera en 1977. En esas reuniones se plantea la necesidad de que el ámbito educativo sea el encargado de promover acciones que incorporen la educación ambiental en los planes y programas, y desde ahí se empieza a configurar la educación ambiental. Dentro del capítulo se hace todo un recorrido a través de las diferentes concepciones de diversos autores acerca de la educación ambiental, así como también una cartografía de la autora Lucy Sauber,
la cual nos propone las diferentes corrientes que hay acerca de la educación ambiental. Y bueno, aquí la investigación concuerda con la mirada de Enrique Leff, que es un autor mexicano que ha dedicado toda su trayectoria a la cuestión de la educación ambiental y la sustentabilidad, y nos dice que la educación ambiental es aquella que incorpora los principios del pensamiento complejo y de la ecología, pero no se reduce a esta simple capacitación de las técnicas para conservar el ambiente, sino que lo supera incorporándose como un paradigma, como una racionalidad ambiental en la que se propone la reconfiguración del sistema económico para una mejora relación entre el hombre y la naturaleza, de una conciencia planetaria. Y la autora Esperanza Terrón, ella nos dice que la educación ambiental tiene bases éticas, metodológicas, y cuando está en la dimensión humanista promueve valores como la responsabilidad, la libertad, la justicia, la solidaridad. Entonces, pues son con las miradas que se adaptó la investigación, y también se hace un recorrido a través de lo que es la incorporación al sistema escolarizado a través de la reforma de 1993, incorporándose hasta el 2006 como parte de la reforma transversal, y esto es lo que se ve en el capítulo 3. Pasando al capítulo 4, este se titula Discursos éticos y conciencia ambiental, y en este capítulo pues vemos que hablar de ética es algo muy extenso, muy amplio y muy complejo, por lo cual aquí se aboca a ver en qué consiste la ética versus dos principales corrientes, la teleológica, la deontológica, sus principales postulados, representantes, y pues decía aquí, la ética precisa en qué consiste lo moral. Y después de hacer ese breve recorrido sobre los representantes, aquí nos abocamos a vincular la ética discursiva y la ética de la alteridad con los postulados de la antropoética de Edgar Morin, que es el autor del sustento teórico. En esta sección, Edgar Morin nos dice que la antropoética es aquella ética de la comprensión, de la empatía, de la conmiseración hacia el que está frente a uno, y requiere practicar la autocrítica, es decir, vigilar constantemente nuestro actuar. Aquí él dice que el sistema educativo debe atender esta situación, debe conducir al individuo a que alcance esa antropoética para regenerar el sentido de responsabilidad social, de esta manera la solidaridad, y con ello el civismo se fortalezca y se conduzca mediante la democracia a nuestro actuar. En el capítulo también se ve un apartado para los valores, y vemos que los valores son virtuales, son trascendentales, tienen características como la durabilidad, la flexibilidad, la polaridad, la jerarquía, y son una guía para el actuar humano. Aquí, pasando al capítulo 5, este está dedicado al proceso metodológico que guió la investigación. Se reitera la idea de que este es un estudio de tipo cualitativo, que se abocó desde el enfoque crítico-dialéctico. El contexto en el que se desarrolló la investigación es el municipio de Chicoloapan, en la institución secundaria, que durante el periodo de la investigación estaba conformada por 12 grupos, 24 profesores, una matrícula de 568 alumnos. En cuanto al diseño y la muestra de investigación, fue de tipo sincrónico. Esto quiere decir, el periodo fue de octubre del 2018 a marzo del 2019. La muestra fue de tipo intencionada, es decir, 40 alumnos del grupo de primero D, así como de sujetos tipo. Se entrevistó a 2 autoridades educativas, una orientadora y 2 profesores de la asignatura de biología. En cuanto a las técnicas e instrumentos utilizados, fue una observación participante,
un cuestionario, una guía de entrevista y un diario de campo. Las categorías de análisis son estas que vemos aquí: educación, ética, diálogo, complejidad, complejo, entropía, multiplicidad, multidimensionalidad y democracia. Estas categorías surgieron desde el sustento teórico. Se elaboró un cuadro de 6 entradas en el que se colocó cada categoría y de ahí se colocó la subcategoría, así como la cita textual de cada uno de los autores, en este caso Edgar Morin y Pablo Freire, y de ahí surgieron 27 preguntas que se aplicaron a los docentes y 15 preguntas para el cuestionario a los alumnos. Para el proceso de sistematización de los datos, se colocó clave a los informantes, esta derivada de la inicial de sus nombres, su formación académica y el orden en el que fueron entrevistados. En el cuadro, para sistematizar la información, se acomodaron de este lado la clave de los informantes del lado izquierdo, del lado derecho se acomodó lo que es las categorías empíricas o las lexias, es decir, los extractos del discurso de los docentes, que por cierto fueron pues muy abundantes, muy extensos, lo que ellos comentaron en las entrevistas. Entonces se hizo una extracción de lo más relevante y representativo. Para la interpretación de los valores, de igual forma, se colocó un cuadro de doble entrada en el que se colocó la frase y los discursos de los autores acerca de cada uno de los valores retomados, y de aquí también lo que nos decían los docentes acerca de estos valores, a tipo de estudio comparativo en el que se realizó un contraste entre estos dos discursos. Para la interpretación igual de los cuestionarios a los alumnos, se realizó un cuadro de 5 entradas en el que se colocaron las palabras claves de aquellas de las preguntas, porque son preguntas abiertas, así como lo que los alumnos contestaron, y de esta manera se procedió a hacer la interpretación de los datos. Ya pasando a lo que es el capítulo 6 de la interpretación y análisis, aquí se hizo una conjunción de las similitudes que había en los discursos, así como tanto de los docentes como de los alumnos, y se retoma nuevamente la idea que comenté en un principio, que el concepto de medio ambiente es todo aquello que nos rodea, más la interacción que hay entre los elementos. Y con base en ello se diseñaron 9 subtítulos. Estos subtítulos, a ver, por cuestiones de tiempo me voy más rápido. El primero de ellos es los hogares dormitorio en Chicoloapan, y lo diseñamos así porque aquí se expone que una de las situaciones en el municipio de Chicoloapan, su transformación ha sido que a partir de los años 2000 ha registrado un crecimiento poblacional del 119%. Esto ha conducido a una sobreexplotación de recursos, principalmente mantos acuíferos, y los adolescentes de la secundaria están en una situación pues alarmante, porque la mayoría de los papás salen a trabajar a la Ciudad de México, lo tanto que ellos quedan al descuido, y se relaciona con vivimos en un ambiente social en riesgo, en el que se expone que la principal problemática también social del municipio es la venta y distribución de drogas. La ladrillera llegó primero. Aquí se expone esa cuestión que los docentes comentan o un tanto evaden esa situación problemática de la ladrillera, aun cuando afirman sentir malestares acerca de la inhalación de estos gases tóxicos, y de parte de los alumnos pues denuncian un poquito más esta situación de una manera más abierta. Tras mostrar la visión pesimista en fe, aquí se ven los sentimientos que manifiestan, como son desde apatía, nostalgia, tristeza y también los deseos de contribuir. De la veneración al desprecio, este es uno de los que a mi consideración merece ser más desarrollado. Aquí se habla de la visión, o cómo se ha modificado la visión que se tiene acerca del elemento vital del agua, y cómo en las culturas antiguas se veía como un elemento sagrado al que se le rendía culto, y en la actualidad pues se contamina de una manera indiscriminada, y que a partir de la orden de prelación en 1994
pues esto se adquiere un precio de mercado y esto también contribuye a que se cambie su visión acerca de ella. En el desconocimiento ambiental es la visión pesimista que manifiestan los docentes acerca de cómo la extinción de los animales pues sí les da un tanto sentimiento de tristeza, pero ellos manifiestan que la extinción que sigue o los que corremos el riesgo es la humanidad como especie y que no hay, pues a lo mejor como que no hay alternativas o no encuentran ellos qué se podría hacer. En el consumismo que devora, pues se viene recalcando nuevamente lo que nos dicen los autores dedicados a la temática de educación ambiental y cambio climático, que hay una estrecha relación entre el sistema económico, los hábitos de consumo capitalistas con el deterioro ambiental. Y la idea de superioridad, pues es la necesidad de reconfigurar esa relación entre el hombre y la naturaleza, y la responsabilidad y democracia como valores necesarios para una conciencia ambiental sustentable. Aquí se hace una vinculación de las 27 preguntas, de las 15 preguntas a los alumnos, y se conjunta tratando de relacionarlas con estos valores de responsabilidad, diálogo, cooperación, democracia y solidaridad. Bueno, como conclusiones de la investigación. Se dice que dentro de la institución secundaria hay un desconocimiento por la educación ambiental, asimismo como una apatía, un desinterés, y los docentes afirman que la diversidad de la población de las unidades habitacionales es un obstáculo para que se lleven a cabo proyectos y la comunidad supere vicios como son el tirar basura en las calles o también descuidar las jardineras, cuestiones así. Ellos se ubican en una postura hacia la educación ambiental de manera recursista, quiere decir aquella que nada más se enfoca en las famosas 3 R's, reduce, reutiliza, recicla, pero esta se queda a nivel del discurso porque en la práctica ni siquiera llegan a ese nivel. Muestran indiferencia ante la emisión de los gases tóxicos de la ladrillera o un temor a generar conflictos. En los valores dicen ellos que se carece de la responsabilidad, la cooperación se promueve de forma de estímulos y castigos, sanciones por indisciplina. En la democracia afirman que no hay participación y en el diálogo lo ubican como algo necesario. Pasando a las recomendaciones que se derivan de esta investigación, mencionaré solo algunas. Se propone que se realice un reporte anual en el municipio de los aspectos críticos, tanto como la sobreexplotación de mantos acuíferos, así como un registro de cuántas ladrilleras están instaladas y los materiales, se vigile qué materiales utilizan. Abrir el diálogo entre las autoridades educativas, se conforme un equipo multidisciplinario que intervenga proponiendo proyectos que generen el Departamento de Ecología del municipio con las instituciones educativas, y otro punto importante es que la institución se comprometa a emprender acciones para conducir hacia una ambientalización curricular. Se impulsa un taller de educación ambiental que involucre la participación de tanto docentes como alumnos para la mejora del ambiente. Y eso sería. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a hacer una serie de preguntas, como mencionamos al principio, única y exclusivamente con relación a su tema. Pero si gusta tomar algún apunte o hacerlo nada más escuchar, si gusta sentarse, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, vamos a iniciar dando la palabra al vocal, al maestro de educación, al doctor de. Primero que nada, Emilia, te felicito por el abordaje estructural y metodológico, es bastante bueno, y también el haberte atrevido a utilizar el enfoque teórico desde la crítica dialéctica, nada fácil. Entonces voy a iniciar mis preguntas. La primera de ellas sería, ¿por qué la situación del ambiente es un tema complejo? La estoy respondiendo
O sea, Sí, no. pues eso lo planteamos en la introducción del texto, debido a que, como mencionaba, el concepto de ambiente en sí es complejo ya, ¿no? Porque diciendo que es todo elemento tanto natural como artificial más la interacción, pues ya desde ahí partimos que es algo complejo. Es complejo la situación del ambiente porque involucra tanto los aspectos económicos, políticos, sociológicos, cosmológicos, saberes, tradiciones, culturales. Entonces es un tema transversal, que no puede ser visto nada más desde una arista, que requiere todo un abordaje transdisciplinario. Por eso considero que es complejo. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de generar una conciencia humana con un sentido de pertenencia a la especie humana y así adquirir una responsabilidad social, según Edgar Morin? Sí, Edgar Morin menciona que estamos en una etapa de conciencia a lo mejor de barbarie y se requiere trabajar y emprender esfuerzos para llegar a esa humanización de la que también habla Freire, en la que es necesaria el diálogo, en la que es necesario reconocer el sistema que nos oprime, que es esa enajenación. Entonces, ¿por qué es necesaria esa conciencia para conducir el actuar? Siempre la praxis es esa reflexión acerca de cómo nos vamos a conducir y la generación de conciencia a través de él nos dice que se requiere de formar esa ciudadanía planetaria, esa conciencia de que pertenecemos a una especie. Entonces él habla de esa tríada en la que el individuo debe de vigilar y forma parte de la especie, pero a su vez la sociedad también, o sea, debe de haber una vigilancia y debe de estar consciente de que pertenece a una especie. En ese sentido, pues es una reconfiguración que dice él debe estar mediada por la democracia para poder llevar la ciudadanía a esa formación de cuidado, de conmiseración por el otro, de tener ese sentido de responsabilidad. Siguiente pregunta. ¿Por qué la relación hombre-naturaleza tiene como resultante a una crisis ambiental? Ahí yo, desde mi perspectiva y bueno, lo que revisamos en los textos, en lo que se revisó, es que hay, desde que se impone una mirada en el mundo del paradigma cartesiano, de este sistema positivista, el hombre queda fuera de, o sea, excluido de. Entonces ahí se diluye el sentido de pertenecer al ambiente, a la biosfera. Entonces, al dejarse por fuera, pierde el sentido de estar implicado y de sentir ese deseo de relacionarse bien con todas las demás especies, tanto animales, vegetales, o sea, plantas, con todo ser vivo. Entonces, él se siente alejado o fuera de, o se siente dominador, se siente superior. Entonces, es a partir de esa visión que ha impuesto Edgar Morin lo llama el paradigma de simplificación, que él menciona. A partir de ahí es que se diluye el sentido de responsabilidad. Siguiente. ¿Cuál sería el beneficio social si en los currículos escolares se toma a la educación ambiental para la sustentabilidad como uno de los ejes articuladores? Las ventajas son muchas y pienso que, como lo mencioné hace un momento, este es un tema transversal a partir del cual se pueden articular pues todas las
asignaturas y programas y se pueden diseñar contenidos, porque pues ya lo vemos en la cartografía de SAOB, como hay propuestas en las que la comunidad o ciertas instituciones han incorporado esta visión y el desarrollo de los estudiantes se ve pues muy diferente, porque tienen arraigo tanto a su comunidad como al querer mejorar, al querer generar proyectos en ese sentido. Entonces yo veo que a través de que si la nueva escuela mexicana sí logra incorporar esto de manera favorable y se le siga dando continuidad, pues sí se va a ver un cambio para bien, para beneficio de la humanidad. Siguiente pregunta sería: ¿por qué la necesidad de una ética en la educación ambiental? Como ya lo mencionaba, la ética, bueno, principalmente vamos a iniciar con que la educación siempre lleva una intencionalidad, entonces no hay una educación neutra. Y la ética es algo necesario dentro de la educación ambiental, porque a partir de ahí se eligen ciertas preferencias, ciertas actitudes, y el simple hecho de tener ese respeto por lo que nos rodea, pues también conduce a lo que mencionamos ahí en ese capítulo de la ética, el encontrar el sentido, el significado, reconfigurar el sentido de felicidad de la vida, que a lo mejor también es una de las cuestiones que en el sistema capitalista se ha asociado con una idea de progreso vinculado a las cuestiones económicas. Entonces se debe de trabajar en esa relación y ver cuáles son realmente las prioridades. En esa misma línea, ¿cuál es la relevancia del diálogo de acuerdo a la ética de la comprensión? La relevancia del diálogo en la ética de la comprensión es un elemento indispensable, porque en el reconocimiento de la otredad, el diálogo está ahí presente tanto en la ética discursiva. Entonces el diálogo es algo que requiere de que la disposición de argumentar, la disposición de llegar a esos acuerdos, entonces pues es indispensable. Última pregunta: ¿cuál es tu experiencia después de haber abordado el enfoque teórico crítico dialéctico? Mi experiencia es gratificante y satisfactoria.